Como respuesta mediática, produce un verdadero aluvión de divulgación capitalista. Surgen superhéroes vestidos con los colores de la bandera norteamericana, películas bélicas y muchos personajes populares de la época son convocados a participar. Estados Unidos utilizó una cantidad de figuras y de gente y de propaganda en términos de incorporar, digamos, a América Latina a su esfera de influencia. Es por ello que Walt Disney, verdadero emblema americano, inicia una gira, visitando los países más influenciados por el nazismo como Brasil, Chile y Argentina. Ordenado por el presidente Roosevelt, Disney realiza su viaje en el marco de la política norteamericana del buen vecino, en la que se deja fotografiar vestido de gaucho, bailando samba y celebrando las exóticas costumbres sudamericanas, intentando contrarrestar el avance nazi, congraciando a los latinos con el estilo de vida norteamericano. Ellos lo que están planteando es la expansión de su área de influencia. Y como parte de la expansión de su área de influencia es la promoción de valores, cultura, imágenes, idearios, sistema político. Exigimos los más altos estándares en salubridad, pureza de la comida y cuidado médico. Nuestros hospitales son modelos para que copie el mundo. Queremos lo mejor para el hombre, la mujer o el niño común. Pero a pesar de todo, nunca perdemos la fe en el futuro. Creemos en el futuro, construimos para el futuro. Si construimos para el futuro, esa es la América. Ese es el modo de vida por el cual luchamos hoy. Porque había una propaganda de peligro alemán. Principalmente fue infiltrada por Inglaterra y por Estados Unidos en Brasil. Entonces había realmente panfletos que decían que habría una invasión a América Latina. Una propaganda completamente negativa relacionada al nazismo. Estuvimos dormidos y mientras lo estuvimos, nuestros enemigos han planeado bien y por largo tiempo. De las embajadas y consulados de todas las Américas han reunido más información sobre el hemisferio occidental de la que tenemos nosotros mismos. En América Latina, cientos de embajadas, consulados y negocios alemanes han hecho todo lo posible para ganar amigos para Hitler y para transmitir sospechas y antagonismo hacia los Estados Unidos. Lo mismo podría decirse de cientos de clubes atléticos y sociales alemanes, exactamente como lo hicieron aquí, en toda América Latina. Habían organizado, entrenado y en muchos casos nazificado completamente comunidades enteras de extracción alemana. Una revuelta aquí, un disturbio allá, confusión, pánico, y la quinta columna toma el control, dividir y conquistar, aquí como en Europa. Así comienza una guerra sin armas. Goebbels y el alto mando del Tercer Reich juegan fuerte y buscan contrarrestar la propaganda capitalista en América de la mano de figuras reconocidas e influyentes como Henry Ford, el inventor del automóvil y multimillonario empresario. Joe Kennedy, embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña y padre del clan Kennedy. Y el duque Windsor, heredero al trono del Reino Unido, quienes se muestran afines a la causa nacional socialista y mantienen relaciones políticas y comerciales con Hitler, inclusive durante el conflicto armado. La maquinaria del nacionalsocialismo suma adeptos a los miles de empresarios y políticos que ya había captado en el continente. La cuestión de la infiltración política de la presencia nazi tiene mucho que ver con esa característica de nacionalismo y con esa característica de la comunidad germánica de preservar todo lo que es alemán, inclusive sus asuntos políticos. Henry Ford, tan identificado con el estilo de vida liberal norteamericano, publica y promociona el antisemitismo en un periódico de su propiedad en Michigan, The Dearborn Independent. Un hombre reconocido que eventualmente el nazismo le otorga una cruz de hierro, una medalla, y que va a ser connotado por tanto su admiración con Hitler como por su antisemitismo. Es el gran traductor y editor de los protocolos de los sabios de Sion, y difusor de esto a través del mundo, particularmente en inglés en Estados Unidos. Ford también era conocido y respetado en Latinoamérica, donde su negocio crecía rápidamente. Cuando las tropas alemanas inician la invasión militar, se moverán en transportes de la marca americana Ford y General Motors en un 70%.
Joe Kennedy, por su parte, intenta retrasar la entrada de su país en la guerra y apoya públicamente al Führer. Roosevelt le quita su cargo y Kennedy vuelve a los Estados Unidos, donde, según algunos investigadores, continúa conspirando en el propio seno del gobierno americano. Joe Kennedy es el hombre que hizo la carrera política de sus hijos, sobre todo el primero, de John Fitzgerald, en base a un acuerdo con la mafia. Al mismo tiempo siempre se reivindicó pro-norteamericano y no tuvo ningún problema en apoyar a Roosevelt en torno a la guerra, de la misma manera que no tuvo problema en hacer su fortuna contrabandeando licor durante la prohibición y vincularse con el nazismo y hacer negocios. Pero el plan de Goebbels se expandió mucho más. Eduardo VIII, duque de Windsor, conocido mundialmente por haber abdicado al trono de Inglaterra en pos del amor de una mujer plebeya, era otro de los supuestos agentes de infiltración nazi. Cartas, telegramas cifrados y notas secretas enviadas desde el Foreign Office británico a diferentes funcionarios y embajadores demuestran que Eduardo VIII era confeso filonazi y representaba una preocupación para Churchill. Meses después de abdicar al trono en 1937, emprende un viaje a Berlín donde es recibido por Adolf Hitler, siendo agasajado con rango de jefe de Estado. Allí, el duque visita fábricas, instalaciones y ve desfilar junto al Führer a la imponente Wehrmacht. Expresa abiertamente su deseo de paz con Alemania y la creación de un frente común para luchar contra el comunismo. Algunas investigaciones sugieren que un triunfo nazi le podía devolver la corona perdida. Cuando estalla la guerra en 1939, el duque es enviado a Francia y luego viaja a los neutrales España y Portugal. Allí se lo vuelve a vincular con el espionaje y el contacto permanente con jerarcas nazis. Para evitar el escándalo de encarcelarlo, el duque es enviado como gobernador a las Bahamas, un país casualmente americano. Estados Unidos sentía que estaba perdiendo una batalla, no solo en el continente, sino en su propio país. Y comienza una campaña de propaganda mucho más agresiva a través del gran bastión de invasión ideológica norteamericana, Hollywood. Warner Brothers da el primer paso, estrenando en 1939 el film Confessions of a Nazi Spy. Un año después, se estrena quizá el alegato más auténtico de un artista en contra de Hitler. Se trata de la película de Charles Chaplin, El Gran Dictador, donde el artista denuncia con implacable certeza la megalomanía del líder del Tercer Reich. Directores norteamericanos como Orson Welles y Ernst Lubitsch y directores europeos como Alfred Hitchcock y Fritz Lang se sumaron a la lucha. Sus filmes no solo se exhiben en los Estados Unidos, sino que se distribuyen por toda América Latina. Pero luego del ataque japonés a Pearl Harbor, las cosas cambian. Estados Unidos entra en la guerra y la propaganda se torna más agresiva y directa. La presión sobre los países latinoamericanos pasa a ser casi una amenaza. Con certeza existía una presión estadounidense muy grande. Creo que la gran responsable de la entrada de Brasil a la Segunda Guerra del lado de los aliados fue esa presión estadounidense que se sintió en la década de los 30 y 40. Con la guerra mediática en marcha, el plan de invasión acelera el paso hacia la última fase, preparando lo que quizás sea la mayor red de espionaje de la historia. Las primeras 3 fases del plan de infiltración estaban cumplidas. Era el momento de aplicar la última, tal vez la más difícil y secreta. La fase 4 del plan de infiltración nazi consiste en la creación de una avanzada red de espionaje sobre toda Latinoamérica. Paradójicamente, la fase más secreta y más exitosa del plan es la que más huellas ha dejado de su existencia. En
1930, Alemania crea la Etappendienst o E-Dienst, una red de respaldo y abastecimiento naval con base en puertos grandes y pequeños, y concebida en virtud de una posible guerra con Inglaterra. Pocos años después, esta red se extiende sobre Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, México y hasta los Estados Unidos. Pero, ¿qué pruebas reales existen de su presencia? ¿Cuáles fueron sus logros? Aquellos primeros enclaves portuarios interconectados muy pronto comienzan a operar en tareas de espionaje y adoctrinamiento. Desde Alemania llegan agentes encubiertos de la SS y la red de espionaje da un salto cualitativo. Para suavizar el proceso, envió a sus agentes a todo el mundo, disfrazado de turistas, estudiantes y viajeros comerciales. A las actividades de espionaje se le suman ataques violentos contra sinagogas y medios opositores. Al mismo tiempo, la diplomacia alemana se encarga de brindar un sólido tejido legal que garantiza la inmunidad de sus agentes. Así, las tres embajadas, la embajada alemana en Brasil, la embajada alemana en Argentina y la embajada alemana en Chile, también forman un triángulo de reclutamiento de espionaje. Y allí ellas preparan a algunos de esos hombres inmigrantes. A veces también enviaban a algunos otros y les montaban una red bien articulada de espionaje aquí en América Latina, en América del Sur, digamos. En Brasil, el presidente Getúlio Vargas se apresta a consolidar una identidad nacional brasileña. En ese contexto, toma como ejemplo la avanzada nacionalsocialista alemana como modelo y en 1937 crea el llamado Estado Novo, donde mediante un golpe de Estado disuelve el Congreso y reforma la Constitución brasileña al mejor estilo del Tercer Reich. La Constitución de 1937 fue inspirada en la Constitución fascista y moldeada según los parámetros de una Constitución que restringe los derechos del ciudadano. Allí tenemos un incentivo total a la represión y a la censura. Y en ese momento vemos el cierre de las últimas luces de un pensamiento democrático. Por otra parte, la filial chilena del Partido Nacional Socialista Alemán reúne combatientes germánicos de la Primera Guerra que adhieren al nazismo con renovado entusiasmo. Estos viejos guerreros se desempeñan como instructores de las más variadas disciplinas militares en las Fuerzas Armadas de Chile, difundiendo allí su ideología y su fanatismo nacionalista. Pero además, en Brasil el espionaje surge de manera natural como un servicio que los colonos y residentes germanos intentan brindar a su patria lejana, en plena ebullición nacional socialista. Y la población alemana invade el momento, es colaboracionista de la policía política. Hay denuncias en los archivos del DOPS, por ejemplo. Hay documentos de alemanes que denuncian judíos. Se desarrolla entonces una variante de espionaje particular, no a través de los agentes alemanes, sino a través de ciudadanos que intentan hacer llegar al Tercer Reich cualquier información que pudiera ayudarles. Y existía, digamos, una abertura en eso, y era que cualquier información era bienvenida. No hacía falta necesariamente ser, entre comillas, un especialista del espionaje. Entonces, cualquier trabajo en ese sentido era bienvenido. Sus agentes son matrimonios de docentes, empresarios, funcionarios bancarios, industriales y periodistas. Al espionaje alemán en Brasil le importa más la cantidad que la calidad. Copian todo tipo de información recibida. Rumores, fotografías, infidencias. Luego habrá quien haga el análisis correspondiente. Digamos que en materia de información podían enviar cosas desde las más banales hasta las más elaboradas. Alemania no exigía un tipo de información, lo recogía todo. Inclusive el Banco Germánico do São Paulo y Alemán Transatlántico resultan ser verdaderos nidos de espías.